Dos jugadores formados en la cantera del Real Madrid terminaron convirtiéndose en los protagonistas de las derrotas más dolorosas del Atlético de Madrid en competiciones europeas. Una ironía cruel del destino, un círculo que parece no cerrarse nunca y una muestra más de cómo el pasado siempre vuelve a hacer de las suyas en los derbis madrileños. Esta es la historia de Juanfran Torres y Marcos Llorente, dos futbolistas que, a pesar de haber encontrado su lugar en el club rojiblanco, vieron sus nombres grabados en la historia como los villanos de momentos desgarradores para la afición colchonera. Un instante de presión absoluta. Imagina por un momento lo que siente un futbolista al caminar hacia el punto penal. El estadio entero se detiene. Los murmullos cesan. Millones de personas en sus casas hacen lo mismo. Y en ese instante, todo el peso de la historia de un club recae sobre tus hombros. Ahora, imagina que alguna vez llevaste la camiseta del rival. Un rival que te formó, te enseñó, te dio tus primeras oportunidades, pero que en su momento no supo valorarte lo suficiente. El 12 de marzo de 2025, el Estadio Metropolitano fue testigo de una noche cargada de emociones, tensión y un desenlace que quedará marcado en la memoria de los aficionados del Atlético de Madrid. No fue solo un partido de Champions League. Fue la confirmación de que los fantasmas del pasado no desaparecen, sino que esperan el momento perfecto para reaparecer en el lugar menos esperado. Las eliminatorias de octavos de final de la Champions League 2024 a 2025 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid prometían un espectáculo desde el sorteo. No es novedad que cada vez que estos equipos se cruzan en Europa, el resultado es un choque épico. Pero esta vez, algo en el ambiente hacía que el partido tuviera un aire de déjà vu. El Real Madrid, vigente campeón y dominador absoluto de la competición, llegaba con la ventaja de un 2-1 en la ida, con goles de Rodrigo e Ibrahim Díaz. Sin embargo, un golazo de Julián Álvarez mantuvo viva la esperanza colchonera. Y así, con un margen mínimo entre la gloria y la decepción, arrancó la noche que quedará grabada en la historia del Atlético de Madrid. Un inicio de partido que hizo soñar. El Metropolitano estalló en júbilo apenas 30 segundos después del silbatazo inicial. Conor Gallagher puso el 1-0 en el marcador e igualó la eliminatoria en un abrir y cerrar de ojos. El Atlético, fiel al estilo de Simeone, se plantó con una solidez defensiva inquebrantable y parecía estar encaminado a firmar una de sus noches históricas en Europa. Por su parte, el Real Madrid, con una constelación de estrellas liderada por Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham, se mostró incómodo y sin claridad en su juego. La presión del Metropolitano hacía estragos. Sin embargo, el factor Courtois emergió como un escudo impenetrable. Durante el primer tiempo, el portero belga salvó a los blancos con atajadas clave, frustrando intentos de Griezmann y Julián Álvarez. Y cuando llegó la hora del segundo tiempo, el drama se intensificó. En el minuto 65, una gran jugada de Mbappé provocó un penal a favor del Real Madrid. Vinicius, con la oportunidad de sentenciar la eliminatoria, envió el balón por encima del travesaño. El Atlético aún tenía vida. El desenlace cruel, un eco del pasado. El 1-0 se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario. Sin goles en la prórroga, la definición se trasladó a la tanda de penales, un escenario que históricamente favorece al Real Madrid. La serie comenzó con Mbappé anotando para los blancos y Sorloth respondiendo para los colchoneros. Sin embargo, el segundo turno del Atlético marcó un punto de inflexión. Julián Álvarez, la gran estrella argentina, caminó con confianza hacia el balón. Pero en un resbalón desafortunado, su pie derecho golpeó la pelota, y antes de que ingresara a la portería, su pie izquierdo también la tocó. El Metropolitano celebró momentáneamente, pero el VAR anuló el gol por doble contacto. Una humillación sin precedentes. A partir de ahí, el Real Madrid cobró confianza. Valverde convirtió su penal, mientras que Ángel Correa mantuvo la esperanza rojiblanca. Oblak detuvo el disparo de Lucas Vázquez, dándole una oportunidad dorada al Atlético. Pero entonces, llegó el turno de Marcos Llorente. Un hombre cuya historia con ambos clubes añadía un nivel extra de dramatismo.
Con la presión de un estadio entero sobre su espalda, Llorente disparó con potencia, pero el balón se estrelló contra el travesaño. Antonio Rüdiger, con sangre fría, ejecutó el penal decisivo y selló la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final. Pero más allá del resultado, este partido dejó una historia que parecía escrita con un guión macabro. El eco de Juanfran, dos historias, un mismo destino. Si el fallo de Llorente dolió, fue porque recordó inevitablemente otro momento amargo para el Atlético. En 2016, en la final de la Champions League contra el Real Madrid en Milán, Juanfran Torres falló un penal que permitió a Cristiano Ronaldo marcar el definitivo y darle al equipo blanco el título. Ambos, Juanfran y Llorente, fueron formados en la cantera del Real Madrid. Ambos encontraron su lugar en el Atlético de Madrid. Y ambos, en momentos decisivos, fallaron un penal que marcó la eliminación de su equipo frente a su antiguo club. Una coincidencia que no es solo eso. Es un símbolo de la hegemonía blanca en la Champions y de la maldición que persigue al Atlético en Europa. ¿Podrá el Atlético algún día romper con su destino? La eliminación del Atlético en 2025 no solo fue una página más en la rivalidad con el Real Madrid, sino que reforzó la narrativa de la supremacía blanca en Europa. Desde 2014, el equipo de Ancelotti ha eliminado a los colchoneros en 5 ocasiones en Champions League. Para Marcos Llorente, este fallo podría marcar un antes y un después en su carrera, al igual que lo fue para Juanfran en su momento. Pero más allá de la crueldad del destino, queda una pregunta en el aire: ¿podrá alguna vez el Atlético de Madrid exorcizar a los fantasmas de su historia y superar al Real Madrid en un duelo europeo? Déjalo en los comentarios, te leo. Dos jugadores formados en el Real Madrid se convirtieron en protagonistas de las derrotas más dolorosas del Atlético en la Champions League. Juanfran Torres en 2016 y Marcos Llorente en 2025. El 12 de marzo de 2025, el Atlético recibió al Madrid en la vuelta de los octavos de final. Conor Gallagher igualó la serie a los 30 segundos, encendiendo la ilusión rojiblanca. Sin embargo, la tanda de penales trajo un cruel desenlace. Julián Álvarez falló su disparo tras un resbalón, y cuando Marcos Llorente tuvo la oportunidad de mantener al Atlético en la pelea, estrelló el balón en el travesaño. Su error recordó al penal fallado por Juanfran en 2016, otro capítulo de dolor ante el eterno rival. El Real Madrid, con Rüdiger marcando el penal decisivo, avanzó a cuartos, mientras el Atlético sumó una nueva eliminación a manos del club blanco. La pregunta sigue abierta: ¿podrá el Atlético romper algún día esta maldición en la Champions?